somos los que somos. Somos los que somos. No, Profe, ¿no le molesta así? ¿No? Estuvimos en la clase del sábado pasado analizando este ejemplo, que era un tanquecito al que le estaba entrando un fluido que se calentaba y salía. ¿Ya? Llegamos a una primera ecuación diferencial que partió del balance de masa. Me recuerdo, toda la masa que entra menos la masa que sale tiene que ser igual a la masa que se acumula. A esta expresión llegamos, la deduje y la simplificamos porque era un fluido incompresible, su densidad era constante, el área, que también es una constante, puede salir, y llegamos a esta expresión donde tendríamos como variable el flujo de entrada menos el flujo de salida igual al área por la derivada del nivel en el tiempo. ¿Okay? Aparentemente yo les decía que eso es un balance de volumen, pero que solamente es válido con fluidos incompresibles. Si el fluido fuera el gas, por ejemplo, esa ecuación no tendría sentido porque sencillamente las densidades acá arriba no se hubieran cancelado. ¿Ya? Llegamos a esta primera expresión. Mira, ahí. Yo por preguntarle, yo otro reflejo en este. Eso no se hace. No se le deja pegar la mesa. Se la mira aquí. Esa es la oficina Club. Esa es la Club. Atención, clientes. Ay, papá, da igual. Si lo cambié todo. Cambié cable, cambié computador, cambié todo. No sé cómo trabaja, porque no. Por ejemplo, si yo coloco la mano, ahí me la detecta, por ejemplo. Me coloco la mano, me detecta. Y eso es para que no te confunda. ¿Qué usan? Esto. Este de una edad de para que no te quede manchado. Y una misma cantidad. Es que tengo caleta de cosas, si yo tengo varios. ¿Y no tenés ningún? ¿No tenés ningún igual? El problema que es que
quitar la pantalla. Estamos con pantalla. Oh. El proceso. Ya, bueno, intentémoslo. Horrible. Listo, habíamos llegado a esta primera expresión. ¿Qué cosa en diferencia? También, a partir del balance de energía, que se lo recordé también, termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, puede haber diferentes tipos de energía. Aquí estaría la energía del fluido, la energía que aporta el vapor, la energía que se acumula en el tanque. Todos son energías del tipo calórica, digamos. No hay trabajo, ahí no hay energía potencial, no hay energía cinética. En realidad sí hay energía potencial y sí hay energía cinética, porque esto está fluyendo a cierta velocidad y cae desde determinada altura, pero la energía cinética y la energía potencial en este caso son despreciables comparado con lo que sería la energía calórica, que es la que corta el fluido. Eso se puede notar. Así que nos vamos a quedar solamente con la energía calórica, y lo que estamos diciendo es que toda la energía que entra, que sería la que entra con el fluido, más la que aporta el vapor por el serpentín, menos la que sale por el fluido, tiene que ser igual a la que se acumula. ¿Ya? Y trabajando un poco con esta expresión, llegamos a esta, que era el producto del flujo y la temperatura por el inverso de ρCp por Q, menos el flujo y la temperatura de salida, el área, que queda como constante, y aquí el producto del nivel y la temperatura. De la expresión anterior, habríamos comentado que es una ecuación diferencial lineal. Todos sus términos son lineales. No confundan la derivada con un término no lineal, simplemente es una ecuación diferencial. Pero esto es una variable por una constante que es 1, una variable por una constante que es 1, esto es una variable por una constante que es A, si la metiéramos para allá adentro. Pero resulta que en esta otra sí aparecen términos no lineales. ¿Por qué? Aquí me queda el producto de dos variables. Todos reconocían en la clase anterior que cuando una variable se eleva al cuadrado, evidentemente queda una parábola. Eso es una no linealidad. Bien, lo mismo ocurre con el producto de dos variables, que eso no lo identificaron bien, si mal no recuerdo. Entonces, tengan claro que el producto de dos variables también es una no linealidad que habría que resolver en su momento. Entonces, aquí tendríamos una no linealidad, aquí tendríamos una no linealidad y aquí también habría una no linealidad. Les adelanto, se lo comenté también en la clase pasada, que la transformada a Laplace no se puede aplicar cuando hay no linealidad. Entonces, por otra parte, sabíamos, por la descripción en el ejercicio, yo se lo adelanté, que podíamos decir en este caso, y siempre que tengamos un tanque con un fluido que está saliendo de él, que las variaciones del flujo de salida se pueden considerar proporcionales a las variaciones del nivel en el tanque. ¿Ok? Y les hablo en términos de variaciones, más adelante hoy van a entender por qué, y solamente puede ser en términos de variaciones. Y aquí sería esta expresión, que es una expresión que relaciona dos variables, en este caso el flujo de salida, sus variaciones, y el nivel, en realidad sus variaciones. Siendo las variaciones, la C es la proporcionalidad, es la constante de proporcionalidad. Porque yo lo que puedo decir es que las variaciones del flujo de salida son proporcionales, según C, que es una constante, a las variaciones del nivel. Siendo las variaciones del flujo de salida la diferencia que hay entre el flujo de salida y el flujo en el punto de operación. Ese flujo que va a permanecer constante cuando el sistema se estabilice. ¿Bien? Cuando yo abra esta válvula cierta cantidad y empieza a caer cierto flujo, digamos 2 metros cúbicos por minuto, ¿en qué flujo se estabilizará este de acá? En 2 también. Porque el balance de masa me dice que todo lo que entra tiene que salir. Si estamos estables, nada se acumula. Porque si algo se estuviera acumulando, entonces el nivel estuviera variando. Y si el nivel varía, es que no estoy todavía en el estado estable. ¿Bien? Esa es la pista. ¿Cómo? Esa es la pista, el nivel. Sí, o sea, esa es la variable que en caso de que los dos flujos sean diferentes, va a estar cambiando. Pero sí proporcional, ¿no? No. El flujo de salida siempre va a ser proporcional al nivel. Al nivel, claro. ¿Ya? Pero, ¿cuándo podremos entender que estamos en el estado estable y por tanto habré alcanzado el flujo en estado estable? Cuando el flujo de entrada igual de salida, como bien me dijiste. ¿Ya?
¿Y por qué sabemos que estamos ahí en estado estable? Porque si el flujo de entrada es igual al flujo de salida, no se está acumulando nada en el tanque, todo lo que entra sale, ¿verdad? Y si no se acumula nada en el tanque, entonces ya el nivel no cambia. Y si el nivel no cambia, si el flujo no cambia, el de entrada, y el flujo de salida cambia, porque es el mismo el de la entrada, entonces estamos en el estado estable. Estamos en el estado donde ninguna variable de las que partimos, que podían variar, todas las que tienen el T, es que pueden variar en el tiempo. Ninguna variable está variando. De hecho, acá, en este en particular, si el nivel no está cambiando, su derivada es cero. La derivada de una constante es cero. Si el nivel no cambia, esté en el valor en que esté, está en 3 metros de nivel, un tanque industrial. Si ese nivel se mantiene en 3 metros, su derivada es cero. ¿Y qué significa que la derivada sea cero? Que el flujo de entrada y salida es igual. ¿Ok? Entonces, existe un punto de operación para el cual el sistema es estable, que es ese punto donde todo lo que entra sale. Por tanto, ese es el valor de F2. Yo sé que F2 va a ser el valor que tiene F1 cuando ya F1 sea constante. Ese va a ser F2 en el punto de operación. Y luego, también podré calcular, no ahora, más adelante, también podré calcular en qué nivel se va a estabilizar ese tanque, que dependerá del flujo de entrada, si lo puedo adelantar. ¿Bien? Entonces, de alguna manera yo conoceré el punto de operación, estos son constantes, son valores que van a ser fijos, ¿ya? Y el flujo de salida y el nivel siguen siendo mis variables. Por tanto, yo puedo crear una nueva variable que sería la diferencia entre el flujo de salida y el flujo en estado estacionario. El flujo que se debe alcanzar cuando llegue al estado estable. ¿Okay? Les explico esto para que vean que esto no es que sea una nueva variable, ¿ya? Todas después las vamos a llevar a variaciones, sino que esta es una variable que depende del flujo de salida y una constante. ¿Ya? Y esto es lo que yo puedo decir. Yo puedo decir que las variaciones del flujo de salida van a ser proporcionales a las variaciones del nivel. En definitiva, hemos llegado a una ecuación que relaciona dos de las variables. Si yo aquí sustituyo esto y esto, esta es la relación que existe entre el flujo de salida y el nivel. Bien, entonces tendríamos una ecuación diferencial que viene del balance de masa, una ecuación diferencial que viene del balance de energía, una ecuación que relaciona dos variables y podría, si fuera otro tipo de sistema, tener también ecuaciones que vengan de un balance de fuerza, de una reacción química o muchas cosas que pueden haber en la física que modela un proceso. ¿Ok? Aquí hablamos entonces de las diferentes variables que teníamos, ya las habíamos identificado. De salida tendríamos la temperatura de salida, el nivel y el flujo. De entrada identificamos que teníamos T1, F1 y Q. Y T1 en particular es una variable que yo no puedo modificar. Es una variable que venía del proceso anterior. ¿Ya? Y F1 y Q yo sí las puedo modificar. Son variables a las cuales incluso yo tengo una válvula por aquí y una válvula por acá que las modifican. ¿Verdad? Así que son variables de mando, variables de control, variables que yo puedo utilizar después de la salida del autómata, de la salida del PLC, le puedo aplicar un valor a estas válvulas que me modifican estas variables y yo las puedo entonces manipular. ¿Ok? Y bueno, había unas constantes que serían el área, calor específico y la densidad. Teníamos entonces todas esas variables y en ese punto, y aquí nos quedamos, no sabemos si las ecuaciones son suficientes para modelar ese proceso y para poder determinar si son suficientes o no, vamos a aplicar el análisis de los grados de libertad. Y además, hay dos de las ecuaciones que nos han aparecido que son diferenciales. De ellas, el objetivo sería despejar, en este caso, el nivel, pero está metido dentro de una derivada. No lo puedo despejar. Y acá, el objetivo de esta ecuación sería despejar la temperatura, pero también está metido dentro de una derivada. Pero tampoco la puedo despejar. Y ahí tan fácil. ¿Ok? Para poder despejarla, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la transformada de la clase.
¿Bien? Entonces, los grados de libertad lo íbamos a ver, ¿o no? Sí. Ahí, ahora vamos a lo Ahí queda. Pero Quedamos- ahí quedamos, ahí ¿no? quedamos, No, no. perfecto. Entonces, vamos a ver qué es esto de los grados de libertad. Y van a recordar que es algo muy similar a lo que en matemática toda la vida dijimos, que para que un sistema de ecuaciones sea soluble, necesitamos tener la misma cantidad de ecuaciones que de ecuaciones. ¿Verdad? Yo tengo un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, yo lo puedo solucionar. ¿Bien? Pero si tenía más ecuaciones que variables, podría tener infinitas soluciones, y si tengo más variables que ecuaciones, pueden quedarme indeterminaciones, son variables que yo no puedo, es un sistema que yo no le puedo dar una solución. ¿Ok? ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad en un modelo son el número de variables independientes que deben ser especificadas para que tenga solución el modelo y se pueda obtener la variación de sus estados en el tiempo. ¿Ok? Los grados de libertad, por tanto, los voy a calcular como el número de variables menos el número de ecuaciones. ¿Ok? En este caso, ¿cuántas variables teníamos? La temperatura, el nivel, Voy a ir escribiendo. Teníamos, dígame, la temperatura, temperatura, que teníamos una a la entrada y una a la salida, ¿verdad? el Nivel. el nivel, ¿Qué más? Flujo. Flujo de entrada flujo de salida. y flujo de salida. ¿Qué más? La altura. Ya lo puse. La temperatura, el calor. Ya lo puse. El calor. El área. El área es una constante. ¿Ya? Estas son las variables. Las que varían en el tiempo. ¿Ok? Entonces tengo 6 variables. ¿Cuántas ecuaciones tenía? 2, 3, 3. 3. Tengo 2 diferenciales, la de balance de masa y la de balance de energía, y la de relación. ¿Ok? Entonces, ecuaciones, tengo 3. Sería el balance de masa, balance de energía y la de relación. ¿Ok? 6 menos 3, se van aquí. Esto casi siempre está bien. 6 menos 3. Difícil calcular. ¿Qué significa ese 3? Según la definición de los grados de libertad. Ese 3 significa que tengo que definir 3 variables para poder garantizar que el modelo lo pueda calcular. Y es lógico, ¿verdad? Si tengo 3 ecuaciones y 6 incógnitas, todavía me hacen falta definir 3 de estas variables para poder determinar completamente ese modelo. ¿Verdad? Yo tengo que elegir 3 del total, ¿sabes qué están ahí? Sí, pero no te me hagas. Ah, ya. Pero la idea es esa. Tengo estas variables y tengo 3 ecuaciones. ¿Puedo resolver el sistema matemáticamente? No, tengo más variables que ecuaciones. Simplemente los grados de libertad lo que me dicen es cuántas de estas variables tendría que especificar para que ese modelo me quede completamente determinado. Nada más que eso. Profe, una consulta, no sé si estoy equivocado, pero T1 y T2 jamás van a ser iguales. No, Jamás van a ser iguales. salvo que no aportes calor. Ay, ya entendí. Si cierras la válvula de vapor, Sí. ahí T1 y T2 van a ser igual. ¿Ya? Pero no tendría sentido entonces esa No, no, ya. Ahí entendí. Entonces, esto me está diciendo, oye, para poder solucionar eso, tienes que definir 3 variables. Ok, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa? Bueno, eso es lo que les acabo de decir. Significa que falta por definir 3 variables para que el sistema quede completamente determinado. De esas 6, ¿cuáles ustedes imaginan que son las variables que tendríamos que definir?
antes de definirlas, les recuerdo que estas 6 variables nosotros las clasificamos, ¿verdad? Las clasificamos en variables de entrada y variables de salida. Y las de entrada en perturbadoras y manipulables. ¿Recuerdan? Ya teníamos variables de entrada. T1. Teníamos AT1, ¿qué más? F1 Q. y Q. De ellas, ¿cuáles son manipulables? Q. F1. Todo. F1. No. No, F1. ¿Uno más? ¿O no? F1 El Q. y Q. Porque T1 venía antes. Oh. perturbadora, perturbadoras son las que yo no puedo manipular, pero sé que son entradas, pero dependen del proceso anterior. Yo no les puedo hacer nada. Pero F1 es claramente proceso anterior. No, F1 yo no puedo manipular abriendo y cerrando la válvula, Sí. porque tengo una válvula ahí. Si la válvula la tuviera abajo, ya ahí se no podría hacer nada. Bien. Y por otra parte tengo variables de salida. ¿Cuáles serían de salida? Obviamente las que me faltan, ¿no? Que sería T2, H y F2. ¿Verdad? Bien, calculo los grados de libertad, me da 3. O sea, 3 de estas las tengo que especificar para poder encontrar las otras. ¿Cuáles 3? Una vez que ya yo las clasifiqué, ¿cuáles 3 ustedes creen que debería yo especificar? El nivel. ¿La que se realiza? La salida. ¿Las salidas o las entradas? Yo estoy calculando la salida. Estás calculando las salidas. Sí. Por tanto, ¿tú especificarías las salidas? No. No, estas son las que vas a calcular. Claro, la entrada. Las entradas son las que tú tienes que especificar. Por tanto, estas 3 que faltarían aquí sería el valor de estas para con esto determinar el valor de estas. ¿Se dan cuenta? O sea, yo tendría que especificar cuánto vale, con cuánto me llega de temperatura el flujo 1, que está en 1. Tendría que poner la válvula en una posición, la válvula de F1 en una posición, y tendría que poner la válvula de Q1 en una posición. Una vez que yo haga eso, que fíjense que es efectivamente lo que yo puedo hacer, yo esto y esto lo puedo poner, y esto me lo tienen que decir, porque yo no le puedo hacer nada, pero es mi entrada también. ¿Ok? Entonces, si ya yo ajusto esta válvula, ajusto esta otra, y le pregunto al colega de atrás, oye, ¿con cuánto me vas a mandar la temperatura? Y él me la dice, entonces ya tengo las 3 variables que me faltaban para poder especificar completamente el modelo. Bien. Pero para hacer esto un poco más cómodo, bueno, ¿cuáles serían estas? Que son las de entrada, y estas serían las salidas de mi modelo. Recuerden que a todas estas nosotros lo que estamos es buscando llegar a un modelo que tenga entrada manipulable, una ecuación matemática aquí, con entrada que también podría existir, que en este caso existe, que este es uno, las perturbadoras, y tendría salidas. Mi objetivo es buscar ese modelo. Entonces, ya sé que las 3, estas 3 que voy a tener que definir son justamente las entradas. Pero miren esto. Resulta que a los grados de libertad, que sería, sigue siendo el número de variables, pero el número de ecuaciones, si le quito, porque ya eso me lo tienen que decir sí o sí, si le quito el número de variables que determina el medio exterior, o sea, las perturbadoras, entonces esa es la perturbadora, me da 2.
los grados de libertad, en realidad, desde el punto de vista de control, siempre los vamos a calcular una vez que identifiquemos las variables y que tengamos las ecuaciones con el número de variables menos el número de ecuaciones menos el número de variables determinado por el medio exterior. Porque esas me las tienen que dar sí o sí, si no, no puedo hacer nada. Bien, y eso me da un número. Eso va a ser los grados de libertad para mí, desde el punto de vista de control. ¿Ok? Pero si ese número es diferente de 0, significa que yo no puedo todavía especificar el sistema completamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese número tiene un significado. Ese número significa, nada más y nada menos, que el número máximo de variables que yo puedo controlar. Habíamos dicho que las salidas eran T2, H y F2. Les comenté también que T2 lo podríamos relacionar con la calidad de ese proceso. ¿Recuerdan? Dijimos que H yo lo podía relacionar con la seguridad de ese proceso. Y F2 con la producción de ese proceso. ¿Ok? O sea, ¿cuál de las tres más importantes? Bien. Y los grados de libertad me están diciendo que como máximo yo puedo controlar solamente 2. Tengo 3. La importancia de los grados de libertad es que me dejan claro que no voy a poder controlar 1. De estos 3 voy a poder controlar 2 nada más. Y la otra va a quedar dependiente de la que yo controlo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En particular, si yo controlo flujo, si yo controlo el flujo de salida, el nivel me queda determinado. Porque para controlar el flujo de salida, yo tengo que ajustar con esta válvula el flujo de entrada. Y al final el flujo de salida va a ser igual al flujo de entrada. Y en ese punto se me va a estabilizar el nivel. Pero no en cualquier valor, sino en el valor que le corresponda al flujo que yo controlé. ¿Ok? Si yo controlo nivel, para controlar nivel tendría que hacer exactamente lo mismo. Y siempre sea, Modificar esta válvula. y siempre sea el caso que con las variables que me queden, que no puedo regular, se empiezan a poder arreglar de acuerdo a la hora que arreglamos, ¿no? De cuenta. Porque usted tiene T2 y F2. Y con F2 usted va a poder arreglar la altura, ¿cierto? Eso está diciendo ahora. Con F1, que es la manipulable, yo voy a poder controlar o F2 o el nivel. Pero no puedo controlar a las dos a la vez. Porque si fijo F2, ya eso me determina un nivel. Si fijo H, eso ya me determina F2. Pero, profe, en el mismo ejemplo que estamos dando, va a depender del tiempo igual que empleemos. Claro, a todas estas, esto es un modelo dinámico. Esto es un modelo que varía en el tiempo. Por eso las variables de las ecuaciones diferenciales tienen un T. Claro. Entonces, efectivamente, en todo momento esas ecuaciones se tienen que cumplir. ¿Ya? Y en todo momento se van a cumplir porque son diferenciales. Y cuando se llega a un estado estable, esas derivadas van a ser 0 y también en esa condición se tiene que cumplir. Entonces, por eso es que cuando llegamos al estado estable, se tienen que cumplir las ecuaciones originales y eso de alguna manera es lo que me va a permitir determinar o el flujo o el nivel que se va a estabilizar. Si yo fijo uno, el otro me quedará determinado. Pero, profe, como bien dice usted, si yo fijo el flujo para estabilizar el nivel, de esa manera puedo estabilizar el flujo de salida. Claro. Eso entiendo yo. ¿No? Tu objetivo de control va a ser o el flujo o el nivel. Sí, correcto. Si tú quieres garantizar aquí un flujo de 3 metros cúbicos por minuto, Ah, bien.
Ya eso te va a fijar un nivel, el que sea, el que le corresponda. ¿Ok? Y si tú fijas un nivel, ese nivel va a implicar un flujo, el que le corresponde. Por lo tanto, no puedes hacer las dos cosas a la vez. Si ese tanque, cuando se llene a 1 metro, por él sale 1 metro cúbico por minuto, yo no le puedo decir, llénate a 2 metros y sal con 5 metros cúbicos por minuto. Claro. No puedo decir estas dos cosas a la vez, porque entre ellos dos hay una relación establecida. Y para allá vamos. Entonces, lo primero es entender que cuando los grados de libertad, número de variables menos ecuaciones, menos el número de variables determinado por el medio exterior, lo calcule, este 2 o este número que me quede ahí significará el número máximo de variables que yo puedo controlar. Y tengo que hacerle caso a eso. No puedo pretender controlar más que eso. No puedo. ¿No puede quedar una constante? ¿Cómo? ¿Puede quedar 2 variables y una constante? No, porque son variables. No, pero Quedamos en que estas dos vienen de estas 6 variables. Yo estoy diciendo que hay una de ellas que ya la voy a preguntar, que en este caso es T1. Y con estas dos, yo voy a tener que controlar 2 de estas. La otra no es que se quede constante. La otra va a quedar dependiente de la que yo controlo. Y pueden quedar 4 variables y 2 que tengan relación entre ellas. Sí, o sea, las O combinaciones. sea, siempre ocurre ese fenómeno, que tienen relación variables Sí. para que queden Sí. como Porque el modelo tendría en sí, matemáticamente, todas las relaciones que existan entre las variables. Pueden haber cosas desacopladas, ¿ya? Y pueden haber ecuaciones que representen cosas de entradas con salidas y después otras ecuaciones que representen otras entradas con otras salidas que entre ellas no se mezclen. Pero siempre vas a tener que tener la relación entre todas las variables. Y para eso hay que establecer todas las ecuaciones, todas las variables, clasificarlas y calcular los grados de libertad. Para percatarte de las sutilezas que pueden haber. Como por ejemplo aquí, que esto te está diciendo que puedes controlar 2 nada más y aparentemente tu interés sería controlar las 3. Porque las 3 son importantes. Pero esto te está diciendo que no puedes controlar las 3. Te está diciendo que puedes controlar 2 nada más. ¿Ya? Eso tiene relación a flujo 2 con la altura. En particular, aquí sabemos que en este modelo el nivel y el flujo están relacionados. De hecho, tienen una ecuación de relación. Pero pudiera ser una ecuación diferencial. Lo que lo determine. ¿Ok? Puede ser cualquier cosa, pero hay una relación entre ellos. ¿Ya? Y por el análisis, en función de la cantidad de variables y ecuaciones que yo tengo, me estoy quedando con que solamente puedo controlar. ¿Quién me iba a decir algo? No, yo no, pero ya pero sí. Gracias. ¿Ya? Entonces, fíjense, ese es el número máximo de variables que puedo controlar. ¿Y por qué les insisto en que es el máximo? Porque yo pudiera pretender controlar una sola. A lo mejor, a mí solamente me interesa controlar aquí la temperatura. Porque el nivel, en función del flujo que me va a estar entrando por aquí, que yo sé que no va a variar tanto, no me interesa tanto controlarlo. Así que le ajusto esta válvula y la dejo quietecita. ¿Qué puede estar modificando el nivel? Que a lo mejor cambien las presiones por aquí. ¿Ya? Pero yo estimo que en mi planta esas presiones no van a cambiar. Y por tanto el nivel no se me va a alterar. ¿Que pudiera alterar también el nivel? Que por aquí pudiera tener un agujero que sea más grande, más pequeño, a lo mejor se tupa, hay obstrucciones y qué sé yo, y eso también me podría alterar el nivel. Bien, porque si el agujero con el que sale por aquí, o la tubería con la que sale por ahí, se va construyendo, el nivel empieza a aumentar. Si yo lo tengo en lazo abierto, si yo no lo estoy controlando, empieza a aumentar, porque va a salir cada vez menos flujo. ¿Ok? Pero puede que yo no le haga caso a eso, o no tenga simplemente ese tipo de problema, y decida no controlar el nivel. ¿Ya? Controlo solamente temperatura. El otro lo dejo en lazo abierto. Recuerden que en la primera clase hablamos de control en lazo abierto y control en lazo cerrado.
Control de lazo abierto es cuando yo dejo la válvula quieta ahí y qué sé yo, cada cierto tiempo voy y la reviso. Pero no cierro un lazo de control ahí. ¿Ok? Entonces, máximo yo puedo controlar 2, pero pudiera decidir controlar una sola. O incluso pudiera no controlar ninguna. Y dejo ese proceso en lazo abierto. Las válvulas las dejo manual. No cierro un lazo de control con ellas. Y es más barato. Porque las válvulas de control son caras. ¿Ya? A lo mejor no vale la pena estar poniendo una válvula de control y cerrando un lazo. Entonces, yo pudiera no controlar ninguna, controlar una, controlar 2 y puedo controlar 3. No. Ese es el máximo de variables que yo puedo controlar. En este caso. ¿Ok? Entonces, una vez que yo decida de esas 2 como máximo, ¿cuántas voy a controlar? Digamos que decidí controlar las 2. Ese nuevo 2, que ya yo decidí controlar 2, pude haber decidido una sola. Ese nuevo número que me queda de los grados de libertad va a ser entonces el mínimo de variables manipulables que yo requiero para controlar ese proceso. Eso es otro chequeo que puedo hacer. Digamos que yo decidí controlar las dos máximas que tengo. Bien, si yo decido controlar 2, entonces mínimo tengo que tener en esa planta 2 variables manipulables. Mínimo. Puedo tener más, pero mínimo requiero 2. ¿Las tengo en este caso? Sí, el flujo. Tengo 2 válvulas ahí, el flujo y el calor. Entonces, voy bien, voy con buen camino, porque tengo mínimo las que necesitaba. ¿Y por qué les insisto en mínimo? Porque hay técnicas de control que pueden tener variables redundantes. De hecho, lo más sencillo pudiera ser pensar en que yo tenga una válvula en paralelo con esa otra. Una para un ajuste fino y otra para un ajuste grueso. Y andar más rápido. Entonces yo puedo tener más variables de control que las que necesito. Pero mínimo requiero una por cada variable que yo decida controlar. ¿Ok? Si yo decido controlar una sola, verifico. ¿Tengo una variable manipulable? Sí, sí, tengo 2. ¿Ok? Entonces por ahí son los chequeos que puedo hacer una vez que yo calculo los grados de libertad. Que lo más interesante, y que es lo que choca a veces, es que cuando al número de ecuaciones menos el número de variables, al revés, al número de variables menos el número de ecuaciones le quite las variables determinadas por el medio exterior, me va a dar un número que a veces, como en este caso, es menor que el número de variables que yo quisiera controlar. ¿Ok? Y después, a partir de ahí, ese número, ya yo sé que ese es el máximo que puedo controlar, y cuando decida cuántas voy a controlar, entonces ese es el mínimo manipulable que requiero. Y verifico si la tengo. ¿Ok? Y luego, que ya decidí cuántas voy a controlar y verifico que efectivamente tenga esas manipulables, por cada par variable a controlar y variable manipulable, voy a tener entonces la ecuación del controlador. Porque el controlador, el PID que yo le ponga ahí, o el P, o el FUSI, o la red neuronal que le ponga ahí, no es más que una ecuación. Eso es una ecuación matemática. Por tanto, voy a tener una ecuación por cada par de variables de control y mando que yo decida establecer. En este caso en particular, digamos que quiero controlar las 2. Quiero controlar temperatura, la temperatura T2, para eso la mido, pongo un controlador y ese controlador actúa sobre la válvula de vapor. ¿Verdad? Y quiero controlar nivel. Lo mido y en función del nivel pongo un controlador que actúa sobre la válvula de flujo de entrada. ¿Ok? Esto es una ecuación matemática y esto es otra ecuación matemática. ¿Verdad? Por tanto, ya en mi sistema, cuando yo cierre el lazo de control, o los lazos de control en este caso, me van a aparecer 2 ecuaciones más. Y 2 manipulables. Las manipulables ya las tenía, Sí. ¿ya? Como variable.
Y las de control también, las de salida, ya las tenía. Fíjense que aquí, cuando cierren los lazos de control, simplemente me van a aparecer, en este caso, dos ecuaciones más. ¿Verdad? Si yo las incorporo al análisis de los grados de libertad, donde recuérdense que aquí yo estaba restando el número de ecuaciones. Ahora tendría no que restar 3, sino que restar 5. Porque tengo la ecuación del control de nivel y la ecuación del control de temperatura. ¿Verdad? Tengo dos ecuaciones más. Y ahora, 6 variables, menos 5 ecuaciones, menos una variable que me tienen que decir, 0. Llegué a lo que matemáticamente me habían enseñado, de que yo tengo que tener la misma cantidad de variables de ecuaciones para poder determinar un sistema. ¿Ok? Pero el objetivo de esta asignatura es llegar hasta el modelo en lazo abierto, sin poner los controles. O sea, el objetivo de esta primera parte de la asignatura, después van a cerrar los lazos. Pero el objetivo mío es llegar al modelo sin poner las ecuaciones del control. Por tanto, en este caso, yo lo que voy a tener es un modelo matemático que va a tener una entrada que sería perturbadora, que va a ser T1, una entrada que va a ser manipulable, que es el flujo 1, una entrada que también va a ser manipulable, que es Q, una salida que es de control, que pudiera ser F2 o H, que son las dos que están relacionadas entre sí. Una de las dos, no las dos. Y otra salida que va a ser T2. ¿Ok? Y con esas 3 ecuaciones que yo tengo ahí, y teniendo en cuenta que T1 me lo van a dar, voy a llegar a un modelo matemático que efectivamente todavía le quedan 2 grados de libertad que me faltarían por determinar, que van a ser estos dos. ¿Ok? Que yo lo voy a dejar así, en lazo abierto. No le voy a cerrar el lazo. Ya para eso tendrán otra segunda parte de la asignatura. Pero ya para mí, esto es un sistema que yo podría simular. Porque yo puedo ponerle valores a esto. Que después me lo va a poner el controlador, sí, es verdad. Pero por lo pronto, yo podría ponerlo. Porque de hecho yo en ese proceso, si no lo tengo controlado, yo puedo mover la válvula manualmente y dejarlas quietas y ver qué es lo que pasa en la salida. ¿Ok? Entonces yo voy a jugar con este modelo, abriendo y cerrando las válvulas y dejándolas quietas y viendo qué es lo que pasa en la salida. Cuando yo abro y cierro las válvulas, ya estoy determinando, dándole un valor a esta variable. ¿Se dan cuenta? Por tanto, si ya yo le doy valores a esta variable, esta que me la tienen que decir, ya mi sistema nuevamente vuelve a quedarme con 0 en los grados de libertad, porque yo manualmente estoy determinando estas dos variables. Como mismo alguien me tuvo que decir cuánto era T1, yo estoy diciendo cuánto voy a poner en F1 y cuánto voy a poner en F2. ¿Ok? Bien. Ahora, quedamos en que había unas ecuaciones diferenciales ahí, que de ahí no podía despejar la derivada. O sea, no, de ahí no podía despejar la variable, porque estaba metida dentro de una derivada. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, los modelos dinámicos, que es en función de ecuaciones diferenciales, que relacionan las entradas y las salidas, y eso es justamente lo que le da ese dinamismo, digamos, que las respuestas no son instantáneas. Las ecuaciones matemáticas que no son diferenciales, las respuestas son instantáneas. Si yo digo x igual a 5 veces y, inmediatamente que yo le doy un valor ahí, tengo x, instantáneo. ¿Ok? Pero resulta que ahora yo tengo ecuaciones donde hay derivadas. Entonces, ya ahí, el valor de x, cuando yo le doy valor ahí, no es instantáneo. Es una cosa que cambia en el tiempo hasta llegar a un valor que puede ser estable o no. Puede llegar a un valor constante o no.
Pero en el tiempo, para alcanzar ese valor, hay cambios, hay una curva en el tiempo. ¿Ok? Entonces, mi objetivo podría ser despejar la Y para ver qué es lo que pasa con ella en función de la Y. No lo puedo hacer porque está metida dentro de una derivada. Al menos no lo puedo hacer algebraicamente. ¿Ya? Para obtener la solución en el tiempo, esas ecuaciones, lo más conveniente sería entonces manipularlas en su transformada a Laplace. Que cuando aplico la transformada a Laplace, convierto estas ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Ecuaciones que van a ser constantes por variable. Variable que no va a estar en el tiempo, va a estar en S. ¿Ya? Y eso lo podemos ver como que es el campo de la frecuencia. Yo no lo voy a enredar con eso. Simplemente les voy a decir que son variables. ¿Ok? A mí lo que me interesa es que ustedes disfruten, no que sufran. Que entiendan lo que pasa. No que a lo mejor se sepa la super matemática que hay detrás de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Aplicar la transformada de Laplace para resolver algebraicamente ese sistema de ecuaciones que tiene ecuaciones diferenciales, pero después mi objetivo sigue siendo ver esas variaciones en el tiempo. Por tanto, si yo lo tengo en Laplace, trabajo en Laplace algebraicamente y después lo quiero ver en el tiempo, para poder llevarlo al tiempo de nuevo, tengo que aplicar la antitransformada de Laplace, transformada inversa de Laplace. Que es lo mismo, les insisto, no lo voy a hacer sufrir. Vamos a ver las respuestas típicas de determinados sistemas que, viendo su transformada de Laplace, ustedes van a saber identificar cómo se va a comportar esos sistemas. Aplicando la transformada inversa de Laplace en su cabeza, pero de una forma gráfica posiblemente. ¿Ok? Ahora, hay una cosa importante que les tiene que quedar grabado en la cabeza. Es una cosa que yo insisto mucho a mis alumnos. Y el problema es el siguiente. En las ecuaciones diferenciales, la condición inicial se pierde. Pensemos en esta ecuación. F en t, o sea, una función en el tiempo, va a ser igual a una constante a por el tiempo más otra constante b. ¿Verdad? Cuando yo aplico una derivada a esa ecuación, muy sencillo, aplico derivada adelante y atrás, los dos miembros de la ecuación, como resultado tengo esto, ¿verdad? La derivada de esta función va a ser igual a porque es la derivada de a por t, la derivada con respecto al tiempo, es, en el caso de a por t, es a, más la derivada de b, que es una constante, que es cero. Por tanto, la ecuación diferencial que obtengo es una ecuación que solamente tiene a. Pero resulta que muchas veces es importante saber qué es lo que pasa en la condición inicial de esa ecuación. Que si está en el tiempo, esa condición inicial podemos verla como que es cuando el tiempo vale cero. O cuando estamos también en control, muchas veces es cuando hemos llegado al punto de la estabilidad. ¿Ya? Pongámoslo como que es el tiempo igual a cero. Si el tiempo es igual a cero, ¿cuánto vale esta ecuación? No. B. B. Cuando el tiempo es cero, esta ecuación vale B. Sin embargo, en su transformada, en su derivada, en su ecuación diferencial, se perdió la B. No existe. No está. Porque su derivada era cero. Entonces en la ecuación diferencial no está la condición inicial. Ahí es donde lo quiero llevar, fíjense. La perdí. Y es importante la condición inicial. Porque particularmente cuando estoy trabajando después en sistemas como estos, del tanquecito, yo necesito saber cuál era el nivel, por ejemplo, en el estado estacionario. ¿Cuánto valía el nivel? Porque el nivel no es que parta de que el tanque está seco. No, yo puedo partir de que el tanque llegó a un nivel y a partir de ahí yo quiero ver qué es lo que pasa.
Entonces esa condición inicial es importante. ¿Ok? Pero bueno, en la ecuación diferencial, la condición inicial para t igual a 0, que es esta, se perdió. Ahí no está por ningún lado. Solución a ese problema. No vamos a trabajar con los valores absolutos de las variables. Todas las variables que yo ponga en mis ecuaciones no van a ser su valor en ese instante de tiempo, sino su variación respecto a la condición inicial. O sea, voy a meter en la variable, voy a meter la condición inicial, que es una constante, ¿bien? Que después habrá que buscar, ok, pero la voy a tener ahí en la variable. Por tanto, yo voy a trabajar todo el tiempo con variables que van a ser la diferencia entre el valor absoluto, ese sí es el de nivel, ¿verdad? El de 1 metro, 2 metros, 3 metros, valor absoluto, menos el valor en su condición inicial, en su estado estacionario. ¿Ok? Tanto yo voy a trabajar con variaciones alrededor de un punto de operación. Todo el tiempo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se metan en su cabeza. Cada vez que ustedes vean una variable en los modelos que vamos a hacer, tienen que entender que no es su valor absoluto, sino sus variaciones alrededor del punto de operación. ¿Por qué? Porque si yo trabajo ahora con esto, y por tanto la derivada ya no es la derivada del valor absoluto, sino voy a entenderlo como que es la derivada de la variación. ¿Ok? ¿Listo? Yo digo, mi ecuación diferencial, entonces ahora la derivada de mi variación en el tiempo, que es igual a A. Bien. Le aplico la transformada de Laplace a eso. ¿Cuál sería la transformada de Laplace de la derivada? Y aquí empezamos con algunas transformadas de Laplace que yo se las voy a ir dando. Transformada de Laplace de la derivada es multiplicar por S. ¿Se los puedo demostrar? Pues aquí. ¿Ya? Transformada de Laplace de la derivada, multiplicar por S. Por tanto, la transformada de Laplace de esto sería S por F en S. Y ahí lo transformé en Laplace. ¿Ok? Transformada de Laplace de esta derivada es S por la variable, ya no en el tiempo, sino en S. La transformada de Laplace de este otro pedazo, que es una constante, la transformada de Laplace de una constante es la constante entre S. ¿Ok? Bien. Entonces, si aplico la transformada de Laplace a esto, con lo que me queda como resultado es S por F en S igual a A por S. A entre S. ¿Ok? Fíjense que ya yo ahora, recuerden, mi problema ¿cuál era? Mi problema era que yo de aquí no podría despejar F porque está metida entre una derivada. Apliqué transformada de Laplace y esto fue lo que me apareció. ¿Ahora puedo despejar F en S? Sí. Porque ya esto ahora es una ecuación algebraica. Es S por F en S igual a A entre S. Si yo quiero despejar F en S, es esto. Entonces, con la transformada de Laplace, las derivadas se me convierten en S por la variable y a partir de ahí puedo despejar fácilmente las cosas que estaban dentro de la derivada. ¿Ok? Bueno, me ha quedado esto. Con eso entonces, y con todas las ecuaciones que me van apareciendo, yo trabajo en la transformada de Laplace. Todo el tiempo con ecuaciones algebraicas. El álgebra de toda la vida. Y llego a una solución. Bien. Digamos que ya no tenía mucho más que hacer. Y simplemente me quedé, recuerden, esta es la transformada de Laplace, el despeje de F en S. Es esto. ¿Qué es lo que tengo aquí? Y ya me aburrí de trabajar con todo eso. Y quiero ver ahora qué pasa con F en T. Pero lo tenía en S. Estuve trabajando en S todo el tiempo. ¿Ok? Y lo quiero llevar al tiempo de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la antitransformada de Laplace a esta expresión, que fue la que me quedó. ¿Ok?
Antitransformada de Laplace a esa expresión y antitransformada de Laplace a f en s. ¿Quién es la transformada inversa de f en s? F en t. Pero recuerden que ya no es f cualquiera. Es la f que es las variaciones alrededor del punto de operación. ¿Ok? ¿Y quién es la transformada inversa de a entre s al cuadrado? También se las doy. A por t. ¿Ok? Bueno, ya llegué al tiempo. Pero ¿quién era f en t? O sea, f gorrito en t. F gorrito en t era esto, ¿verdad? Donde aquí tenía la condición inicial. Por tanto, ahora esto es esto, que es esto que puse aquí, igual a A por t. Y esta condición inicial que está aquí restando la puedo pasar para acá sumando, ¿verdad? Por tanto, llego a esto. Pero ¿quién es f en 0? La condición inicial, que es b, que es lo que había perdido. ¿De acuerdo? Entonces, trabajando con las variaciones de las variables alrededor del punto de operación, no pierdo la condición inicial. Cuando aplique la transformada inversa, permanece ahí, porque yo sé que eso estaba ya de siempre dentro de la variable. ¿Ok? Resumen de ese cuento: todas las variables con las que yo trabajo en transformada Laplace van a ser variaciones alrededor del punto de operación. No va a ser el valor absoluto de las variables, sino que va a ser sus variaciones alrededor del punto de operación. Profe, una pregunta. Por ejemplo, en el mismo ejemplo del tanque, no sé, por la temperatura del punto de operación voy a inventar, son 10 grados. Para usted lo que está diciendo que las variaciones de esa temperatura es lo que no queremos que se pierda, O sea, lo que no se pierda son los 10 grados. Los 10 grados es la condición inicial. Eso. Los 10 grados, si yo trabajara con T2 en T y aplico la transformada Laplace y pierdo la condición inicial. Correcto. Y no sé dónde me va a quedar después. Pero si yo en lugar de trabajar con T2 en T, trabajo con delta T, que son las variaciones de T2 alrededor del T2 sub 0, digamos, que es el 10 grados ese, entonces yo trabajo todo el tiempo con eso y al final cuando antitransformo, la variable que me va a quedar antitransformada es esta, aquí. Y como yo sé que esta contiene la condición inicial, cuando la lleve al tiempo, recupero la condición inicial. Ya. ¿Ok? Gracias. Bien. Por ello que en control, siempre que se habla de transformada de ecuaciones diferenciales, se da por hecho que la solución será variaciones alrededor del punto de operación, un punto de operación conocido. En procesos, ese punto de operación será el estado estable del sistema, el cual se alcanza cuando se opera en flujo estacionario. La condición inicial en procesos, en modelos, con propósito de control, no es exactamente cuando el tiempo valga cero, ¿ya? Sino cuando estamos operando en estado estable, cuando estamos en el punto de operación, cuando las derivadas son cero, cuando las variables no están cambiando. Cuando estoy en ese estado, esa es mi condición inicial. ¿Ok? Vamos a aplicar ahora eso a las ecuaciones que habíamos visto. La primera ecuación. Bueno, aquí, para no enredarnos, vamos a considerar que no hay transferencia de calor ni variaciones de la temperatura. O sea, vamos a modelar este proceso, pero sin considerar lo que tiene que ver con el flujo de calor. Vamos a considerar solamente la entrada y salida del flujo y ver qué es lo que pasa con el nivel o con el flujo de salida. ¿Ok? Nos olvidamos por ahora de lo que es temperatura. Si ese es el caso, entonces este modelo solamente tendrá esta ecuación, que es la que me dice que el flujo de entrada en el tiempo menos el flujo de salida en el tiempo es igual al área por la derivada del nivel en el tiempo. Y también va a tener la ecuación de relación, que la vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto veamos qué es lo que pasa con esta ecuación, que es a la que yo necesito aplicarle la transformada de Laplace, porque es la que tiene la derivada. La otra también le voy a aplicar la transformada de Laplace, pero es fácil, porque es una ecuación que es una proporcionalidad. ¿Bien?
Les decía que yo a esta ecuación le voy a aplicar la transformada de Laplace, pero antes de aplicarle la transformada de Laplace, voy a convertir sus variables en sus variaciones. Voy a hacer un cambio de variable para no trabajar con los valores absolutos de las variables, sino con sus variaciones alrededor del punto de operación. ¿Ok? Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir esta ecuación en el estado estacionario, en el punto de operación. ¿Cuál va a ser el flujo 1 en el punto de operación? Llamémosle F1 sub 0. Ese es el flujo en el punto de operación. ¿Cuál va a ser F2 en el punto de operación? Yo sé que F2 en el punto de operación va a ser igual a F1 en el punto de operación. ¿De acuerdo? Porque todo lo que sale tiene que entrar cuando esté estable. ¿Verdad? Pero vamos a dejarlo de forma genérica. Vamos a dejarlo como que es F2 en el punto de operación. Bien. Ya, este es este pedazo en el punto de operación, este pedazo en el punto de operación. ¿Y qué es lo que va a pasar con este pedazo de la ecuación en el punto de operación? Simplemente que va a ser la derivada del nivel en el punto de operación. ¿Ok? Aquí yo voy a poner la derivada del nivel en el punto de operación. Que yo sé que eso es 0. ¿Ok? Porque es la derivada de la constante. Yo sé que es 0. Pero dejémoslo así. Es 0, fíjense. Y justamente porque es 0, después yo puedo decir que F2 es igual a F1 sub 0. ¿Ok? Pero dejémoslo así. ¿Para qué? Esta ecuación es cierta. Esta ecuación también es cierta. Yo puedo buscar una ecuación que es una combinación lineal de esas dos ecuaciones, restando una de la otra. O sea, si a esta le resto esta, tengo una ecuación que es una combinación lineal de ellas dos, y por tanto con esa nueva ecuación también puedo trabajar en álgebra. ¿Ok? Reste uno. A esto le resto esto, tengo esto. A esto le resto esto, tengo esto. A esto le resto esto y tengo esto. ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen? ¿Qué cosa es esto? Las variaciones de F1 alrededor del punto de operación. Delta F1. ¿Qué cosa es esto? Las variaciones de F2 alrededor del punto de operación. Delta F2. ¿Y esto? Las variaciones del nivel alrededor del punto de operación. Delta H. Fíjense que llegué a una nueva ecuación, pero que ahora ya está en variaciones alrededor del punto de operación. Y a esta es a la que le voy a aplicar la transformada de Laplace. Porque ya esta contiene la condición inicial y no la voy a perder. No le voy a aplicar la transformada de Laplace a esta, sino a esta, que es una combinación lineal de esta y esta otra, que es el punto de operación. Y eso es lo que me interesa. A esta es a la que le voy a aplicar la transformada de Laplace. Solamente F1, ¿cierto? Es que esto es una variable, esto es una variable y esto es una variable. Ah, Porque aquí F1 cambia. Esta es una constante, pero F1 cambia. Por tanto, esto cambia. claro. Aquí, esto es una constante, pero esta cambia. Por tanto, esto es una variable. Ah, Y aquí, esta es una constante, pero este cambia. ya. Claro. Por tanto, esto es una variable. Ya. Bueno. ¿Cuál sería la condición inicial ahí? F1 sub 0, F2 sub 0 y H sub 0. Que ya están metidas aquí adentro. Para ella. Pero no se ven. Pero están ahí. ¿Ok? Bien. Apliquémosle la transformada de Laplace a esto. No, sí. Transformada de Laplace de esta variable, de delta F1. Transformada de Laplace de una variable, es la variable en S. ¿Verdad? No le voy a poner delta F1 en S. Voy a ponerle F1 en S. ¿Ok? Pero ustedes tienen que saber que esto representa las variaciones de F1 alrededor del punto de operación.
¿Ok? Eso puede prestarse a confusión, porque no estoy siguiendo el mismo patrón de nombrecito que le puse a la variable. ¿Ya? Pero vamos a no tener que estar poniendo tanto delta. ¿Ok? Simplemente le pongo F1 en S y ustedes saben, y yo también por supuesto, que esto son las variaciones de F1 alrededor del punto de operación en el plano de la frecuencia, en la transformada de Laplace, no en el tiempo. Lo mismo hago con esto, llego a esto, y lo mismo hago con esto. La transformada de Laplace de una variable, ¿qué cosa es? S por la variable en S. Transformada de Laplace de una derivada. A, que se mantiene por una constante, transformada de Laplace de la derivada, S por H en S. ¿Ok? ¿No era A partido ese grupo? No, esa es la transformada de Laplace de una constante. Ah, La transformada de Laplace de una derivada, vayan aprendiéndosela, anótensela, si vamos a trabajar con poquitica. Hay muchas más, por supuesto. Pero por lo pronto, que a mí me interese la transformada de Laplace de una variable, llamémosle f, es f en s. La transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de f en t, s por f en s. La transformada de Laplace de las que hemos visto hasta ahora de una constante a en 3. Esas son las tres que hemos visto. Pues vamos a ver otras. ¿Me siguen hasta aquí? Bien. Como yo les he insistido, esto es una ecuación algebraica. De ahí podríamos despejar H sin mayores dificultades. ¿Ok? Porque ya nos está metiendo en una derivada. Hay que entender que esto es una constante y esto es el término, lo que antes era el tiempo, eso es ahora S. La variable de la transformada de Laplace. ¿Cuál sería el despeje de H en esa ecuación? Si yo voy a despejar H de ahí. F1 menos 0 partido A. H en S, F1 en S menos F2 en S partido A, ¿cierto? ¿Seguro? Les dije que la S era una variable, es parte de las cosas que hay aquí. Lo que antes era el tiempo, como mismo yo decía, I es igual a por T, T es parte de la ecuación. Aquí ahora S también es parte de esa ecuación. Es una variable más. Entonces, si yo quiero despejar H, A por S, pasa dividiendo. ¿Verdad? Por tanto, aquí me falta la S. A por S. ¿Ok? Ahora, fíjense que esto yo lo pudiera pasar dividiendo para aquí abajo. Y yo podría decir H en S dividido F1 en S menos F2 en S es igual a 1 entre A por S. ¿Verdad? También pudiera decir, para verlo de otra forma, que H en S es igual a 1 entre A por S por
F1 en S menos F2 en S. ¿Cierto? Bueno, Ah, ya. ¿por qué les he hecho esto? Pero que da igual que arriba. ¿Mm? Ah, lo separamos. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, esto es lo mismo que esto, es lo mismo que esto. Son diferentes formas de ver esa ecuación. Lo separamos. Porque, sí, o sea, estoy trabajando con lo que es esta diferencia, ¿ya? Esto es el despeje de aquella ecuación, ¿ya? Y luego, esta diferencia yo la puedo ver como una cosa, como un conjunto importante va a ser, ¿ya? Que lo puedo pasar para acá y llegar a esta expresión, ¿verdad? Y también, yo, de esta misma, podría tener, fíjense que es esto mismo, aquí. A esto lo multiplico por esto y obtengo h en s también. ¿Verdad? Bueno, pues les presento a lo que se llama función de transferencia. La función de transferencia es la relación que existe entre la entrada y la salida. Es una relación que la transformada Laplace, si se dan cuenta, agrupa constantes y la transformada Laplace en sí, o sea, y la variable laplaciana, la S, pero no incluye variables. Las variables en este caso son, esta es la salida y estas dos son la entrada. Y la función de transferencia, esto que es lo mismo que esto, es la relación que hay entre la salida y la entrada. Porque esta diferencia para esta ecuación es la entrada. ¿Ok? Entonces, en las ecuaciones de la transformada Laplace, yo siempre puedo llegar a esa relación. Puedo tener varias entradas, por tanto pudiera tener varias funciones de transferencia. Pero siempre lo puedo llevar a la forma en la que puedo establecer cuál es la relación que existe entre la salida en el numerador y la entrada en el denominador, y me va a quedar, ahora está muy simple, después vamos a ver que se va a complicar, pero aquí va a quedar siempre un polinomio en S dividido otro polinomio en S. Polinomio me refiero a una constante que multiplica a S, más otra constante que multiplica a S al cuadrado, más otra constante que multiplica a S al cubo, y así sucesivamente. Más una constante que no multiplica a S a la Z, que es 1. ¿Ya? Lo mismo acá abajo. Puede haber una constante, más otra constante que multiplica a S, más otra constante que multiplica a S al cuadrado, más, así. ¿Ok? Estos van a ser polinomios en S que no van a tener variables. Ojo con eso. Ahí no puede quedar variable. La función de transferencia no tiene variable. Solamente la variable de Laplace. ¿Ok? Y siempre va a ser la relación entre la salida y la entrada. ¿Ok? Salida entre entrada es la función de transferencia. Y fíjense que se las he dibujado en un cuadrito. Porque resulta que eso yo lo puedo también representar en lo que se llama un diagrama de bloques. ¿Ok? ¿Qué cosa es un diagrama de bloques? Un cuadrito que contiene la función de transferencia y tiene la entrada y la salida. Por tanto, lo que hay aquí es la relación que existe entre la entrada y la salida, que es esto. Lo que le entra al bloquecito se multiplica por la función de transferencia y da como resultado la salida. El bloquecito lo multiplico por la entrada
y da como resultado la salida. Entonces, eso es una representación de esto mismo. Entonces, los diagramas de bloque tienen bloques para representar las funciones de transferencia, que les insisto, siempre es la relación entre la entrada y la salida. Esto es la relación salida entre entradas. Para que salida entre entradas, miren, salida entre entradas, si despejo la salida, la entrada queda multiplicando el bloque. Por tanto, cuando lo represente aquí, esto es el polinomio de salida entre entradas, o sea, esto no es la salida de entrada, eso es una función de transferencia, ¿ya? Que es la relación matemática salida dividido entrada. Para que cuando despeje la salida, aquí me quede la entrada, y esto representa a que lo que viene por aquí se multiplica por esto y me da como resultado esto. Entonces los diagramas de bloque tienen funciones de transferencia y puntos de suma. ¿No tienen más? ¿Es un signo menos que está ahí o es una cosa de dibujo? Esto Sí. es un signo menos. ¿Qué- Esto es un punto de suma. Ah, la resta que está ahí. Entonces lo que estamos diciendo aquí, lo que representa esto es que F1 menos F2, esto que viene por aquí entonces es F1 menos F2, ¿qué es esto? Se multiplica por este cuadrito, que es la función de transferencia, y me da como resultado H, que es la salida. Esa es la relación entre la representación algebraica de lo que obtuve como resultado de despejar la salida, vista de manera tal que yo pueda encontrar la relación salida entre entradas, que como resultado tengo la función de transferencia, ¿ya? Que la puedo representar como un bloquecito que se multiplica por la entrada y como resultado tengo la salida, que en un diagrama de bloques sería el bloquecito que le entra a la entrada y le sale la salida. Diagramas de bloques, pues esto es lo más sencillo que hay. Vamos a ir ahora para más complejo. Pero este diagrama de bloque, los diagramas de bloque, siempre lo que van a tener, si son lineales, si son no lineales pueden tener otras cosas, pero si son lineales, lo único que van a tener van a ser funciones de transferencia y puntos de suma. Puntos de suma que por supuesto algunas de las variables pueden ser negativas, como en este caso. F1 entra por aquí, F2 entra por aquí, pero este punto de suma a esta la entra positiva y a esta la entra negativa. Y representa F1 menos F2. Tanto lo que está aquí en esta rayita, que también lleva una flecha aquí, no se lo puse. Esta rayita representa F1 menos F2. Y esta rayita representa H. Y este cuadrito es la función de transferencia, que no es más que la relación que hay entre H dividido F1 menos F2. Profe, ese F2 vendría, o sea, vendría desde la salida, ¿cierto? Vuelve hacia atrás. No te para adelante, efectivamente. Para allá vamos ahora. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Bien. Esta ecuación, entonces, su diagrama de bloques equivalente es este. Y esto que hay aquí es lo que se conoce como función de transferencia. Bien. Ahora, ese modelo no solamente tiene esta ecuación, también tiene la ecuación de relación. Que la ecuación de relación ya está en variaciones. ¿Recuerdan? Yo les decía, las variaciones de la salida son proporcionales a las variaciones, o sea, las variaciones de la salida no, las variaciones del flujo de salida, ya después vamos a ver cuál es la salida, son proporcionales a las variaciones del nivel. O sea, ya esto es esto. Ya tiene el punto de operación. Ya a esto yo le puedo aplicar la transforma de Laplace. Porque ya está en delta. Ya no tengo que hacer esta operación
de a la ecuación original restarle el punto de operación para llevarlo a esto y ponerlo en delta. Y aquí entonces aplicar la transformada a Laplace. No, ya lo tengo listo. Ya estoy aquí. Y si a esto le aplico la transformada a Laplace es la variable en S, esto que está aquí. Transformada a Laplace de una variable multiplicada por una constante, esa. Bien, la podríamos poner aquí. Transformada a Laplace de una variable por, o sea, una constante por una variable, sería la constante por la variable en S. Al igual que en la derivada, las constantes salen de la transformada de Laplace. ¿Ok? Entonces, la transformada de Laplace de esta ecuación, ¿qué sería? Transformada de Laplace de una variable, la variable en S. Transformada de Laplace de una constante por una variable, sale la constante, la variable en S. Nada más. ¿Ok? ¿Cuál será la función de transferencia de esa ecuación? Fíjense. ¿Qué dijimos que era la función de transferencia? Siempre salida entre entrada es la función de transferencia, ¿verdad? Para que, como resultado, yo pueda calcular la salida en función de la función de transferencia al multiplicarla por la entrada. De manera que eso lo puedo representar en un bloque donde tengo entrada, función de transferencia, salida. Ese es el resumen. Y ahora tengo una ecuación que es F2 en S igual a C por H en S. ¿Quién es la salida? Ya, digamos que la salida es H en S. No está mal. Si la salida es H en S, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Verdad? ¿Cómo me quedaría? Igual aquí. F2 dividido por C. F2 en S partido por C. Si yo lo quiero poner de esta manera, ¿cuál es mi función de transferencia? 1 partido por 1 partido por C. 1 partido por C, que multiplica a F2. ¿Cómo sería ese diagrama de bloque? ¿Qué entra? F2. ¿Qué hay en el bloque? 1 partido por C. ¿Qué sale? Pero, ¿y quién dice que la salida no es F2? Sí, puede ser. También puede ser F2. Pero es que una igualdad- Entonces, yo podría decir que esta es la salida, esta es la entrada, ¿y qué es la función de transferencia? Igual quiere decir 1 partido por C. No. Si esta es la salida y esta es la entrada, ¿quién es la función de transferencia? C. C. Y entonces, yo podría decir que entro con H, multiplico por C y salgo con F2. Vean ahí el por qué puedo controlar una sola. Porque si decido que mi salida sea H, entonces para alcanzarla necesito determinar a F2. No puede ser cualquiera.
tiene que ser la F2 que yo logre multiplicar por 1 entre C y me dé efectivamente la H que yo quiero. ¿Ya? Y por otra parte, si yo lo que decido es controlar F2, entonces H no puede ser cualquiera. Tiene que ser la que, al multiplicarse por C, me dé la F2 que yo quiera. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no puedo controlar las dos a la vez. Por eso es que los grados de libertad me estaban diciendo 2 cuando tenía 3 importantes variables de control. ¿Ok? Ahora, en este caso particular, donde yo tengo esto, esta es la representación de esta ecuación, ¿verdad? ¿Qué se habían dado cuenta por aquí ya? Que me faltaba F2. Porque F1 es manipulable, esta es la que yo pongo con la válvula, ¿verdad? Pero F2 es parte de las variables del sistema. No es manipulable. ¿Ya? ¿De dónde saco F2? La tengo que encontrar a partir de H. ¿Y cómo obtengo F2 a partir de H? ¿Qué variante esta me sirve? C por HC. ¿Esta o esta? Esa. Esa. O sea, yo, esta ecuación, necesito, o sea, esta es la original, cualquiera puede ser, porque es lo mismo. Necesito despejarla de manera que yo obtenga F2 a partir de H. F2 tiene que ser mi salida y H tendría que ser mi entrada. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Pero no vamos a ver. Casi ahora yo creo que ya no es más transformar la por tengo F1 que le resto, fíjense que este viene más, este viene menos, F2, vengo por aquí con 1 entre A por S, por aquí tengo H en S, y ahora tomo H en S, lo multiplico por C y tengo como resultado F2. ¿Me siguieron? Es un modelo que, desde el punto de vista del diagrama, tiene un lazo cerrado, pero no es un lazo cerrado de control, es una realimentación natural del modelo, de sus propias ecuaciones. ¿Ok? Miren esto. Eso sería el modelo con entrada F1, salida H. ¿No es cierto? Si yo entro con F1 y salgo con H, para controlarlo, ¿puedo controlar F2? No, porque ya yo voy a controlar el nivel. Y cuando yo diga el nivel tiene que ser tal, eso me va a determinar cuánto vale F2. ¿Ok? Como en el diagrama que estábamos viendo, caso por caso. Es que hasta ahora lo que hicimos fue este y ahora lo mezclamos. No hay un primer caso todavía. Ya. Ya. Esa parte ya. ¿Ves? Sí. Ahora, ¿cómo yo representaría eso?
si lo que quisiera es controlar F2? Tengo F1. Tengo. No, por aquí sí o sí que tengo F2. ¿No iría a ser, Porque es F1 menos F2. ¿no iría a ser otro lado de la flechita de F2? Espérate. Aquí tengo H. Pero si H yo lo multiplico por C, tengo F2, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. Porque en los diagramas de bloque yo puedo mover los bloques siempre que no haga cambios en ellos. Fíjense que sigue siendo C. Simplemente lo puse aquí. H, le puse C, salió F2. ¿Qué es lo que necesitaba entrar aquí? Lo que no veo es por qué HS está después del nodo vaya y acá está antes. O sea, el HS de Porque antes yo lo que había hecho era poner un nodo aquí y salir con H. Es igual. Y esto, sí. Y esto no lo había dado como salida. Pero fíjense que yo no he cambiado nada. O sea, esto es lo mismo que esto. Solo intercaló la variable C, no sé C. No le intercalé, o sea, no hice nada más, ya siempre me la moví. La movió, eso, perdón. ¿Ok? Y al moverla, me quedó más cómoda de representarla como salida, la F2. Pero es lo mismo. Solo que ahora, a donde quiero llegar es a que, nuevamente, fíjense, si yo decido controlar F2, entonces H no puede ser cualquiera. Tiene que ser la que tenga que ser para que me dé la F2 que yo quiera. Por eso les insisto que solamente puedo controlar o F2 o H. No puedo controlar dos. Porque si controlo una, la otra ya queda determinada. Si controlo esta ya queda determinada. No hay variante de no hacer. ¿Ok? Ahora, ¿Y por qué no se pone en rojo? para lo que vamos a hacer ahora, ¿no se dan cuenta que esto tiene una entrada y una salida? Por tanto, esto pudiera ser una función de transferencia. Lo mismo acá. Tiene una entrada y una salida. Esto pudiera ser un bloque. ¿Cómo convierto eso en un bloque? Vamos a hacer una cosa genérica y después la vamos a aplicar allá. Oye, a mí se me va el tiempo volando, ustedes me avisan cuando estén cansados porque son casi nada. Y no hemos podido mentir. Vamos a hacer una cosa genérica. Pensemos en que yo tengo esto. Vamos a entrar aquí con X. ¿Ya? Esto es más, esto es menos. Vamos a tener aquí G, donde G en S es la función de transferencia que está metida ahí adentro. La que sea. Tan compleja como ustedes quieran. ¿Ya? Vamos a salir con I.
¿Ok? Y vamos a tomar esa I y vamos a venir para acá y vamos a llamarle a ese bloque, no lo confundan con H del nivel, vamos a llamarle a este bloque que pudiera ser una función de transferencia también tan compleja como ustedes quieran, H en S. ¿Ok? Vamos a llamarle a esto I'. Y vamos a llamarle a esto E. Que no es E por punto, es E porque esto es como que representa el error que existe entre X e Y'. ¿Verdad? Porque esto es X menos Y', su diferencia es el error. ¿Dónde estaría el set point ahí, profe? ¿El valor deseado? Todavía no está en ningún lado porque no estamos hablando de control. Pero eso lo van a usar en control. Con una complejidad mayor, porque aquí vas a tener otra función de transferencia que podrías llamarle C de controlador. Y eso sería la C en S, que representaría la ecuación del controlador. Este sería el error y este sería el set point. Pero no nos adelantemos. Vamos a verlo así nada más. Entonces ahora vamos a hacer algo al revés. Ahora, de ese diagrama de bloque, encontremos las ecuaciones. ¿Ok? ¿Qué ecuación yo tendría aquí? Mi entrada es E y mi salida es I. ¿Verdad? Por tanto, yo podría decir que I en S es igual a ¿quién? A E en S, que recuerden que es una función de transferencia, por E en S. ¿Verdad? ¿Y quién es E en S? Y en S dividido por G de S. X menos Y'. X en S menos Y' en S. Tan sencillo como eso. ¿Verdad? ¿Y quién es Y' en S? GS por ES por HS. Por S, sí. Dime. Cuidado, creo que me lo habían dicho mal. Y ese es GS por ES. H en S, o sea, esto entra por aquí y sale por aquí. O sea, la entrada es I. La entrada para este bloque. La entrada para este bloque es E y sale I. ¿Verdad? Pero para este bloque, la entrada es I, que se multiplica por la función de transferencia y sale I'. ¿Ok? Bien. Sí. Es que lo que pasa es que como me da la espalda, Ya. no. Ya. Tengo X en S, ¿verdad? Ya. Entra por aquí positivo, al punto de suma, le resto Y' y obtengo un error que entra a esta función de transferencia, sale como I en S, que entra aquí y sale como Y' en S. Bien, saquemos ahora las ecuaciones de aquí. Partamos por esta relación que es la entrada, función de transferencia, salida. Si esta es la entrada multiplica la función de transferencia y da como resultado la salida. ¿Verdad? Recuerden que siempre la función de transferencia es la relación salida entre entrada. Esto yo lo puedo pasar para acá dividiendo, ¿verdad? Y esta es la función de transferencia. Ahora vayamos para esta. ¿Quién es
el error, porque esto representa el error. ¿El error quién es? Es X en S menos Y' en S. ¿Bien? ¿Y quién es Y' en S? Y' en S, que es la salida de aquí, es Y en S multiplicado por la función de transferencia H. Y en S multiplicado por H. ¿Ok? Ahora vamos a sustituir esta aquí. Profe, una consulta, es que tengo que ver cómo atacar el ejercicio en el sentido de que ya tengo dos, ¿cómo le llamo los cuadros? Se llama Funciones de transferencia. funciones de transferencia. Tengo dos funciones de transferencia. Primero tengo que plantear las ecuaciones de la entrada y salida de cada función de transferencia. A ver, todavía no estamos haciendo ejercicio, todavía no lo estamos viendo como ejercicio, ¿ya? Simplemente estamos haciendo desarrollos A eso. con esto, ¿ya? Por eso tengo que... Porque ahora vamos a llegar a una expresión que sí te va a servir después para los ejercicios, ¿ya? Por lo pronto, mi objetivo, partimos de aquí. Esto fue lo que llegué del modelo de la planta real, ¿ya? Y les dije que esto, que yo puedo sacar en rojo aquí, lo puedo convertir en una función de transferencia también, pero todavía no sé cómo hacerlo, ¿ya? Pusimos una pausa y les dije, vamos a ver una cosa genérica. ¿Qué cosa es una cosa genérica? Algo que tiene una función de transferencia arriba con una realimentación de otra función de transferencia, ¿ya? Que después les va a servir incluso para control, cuando es sistema realimentado y todas esas cosas. Pero por lo pronto pensemos lo genérico, ¿ya? Esto es cualquier cosa, esto es cualquier cosa. Ya hubo un colega tuyo que se percató que esto se parecía, quizás lo vio en algún momento, a un sistema de control. Porque efectivamente después aquí va a haber un controlador que va a tomar ese error, que va a dar la acción de control a la planta, que va a medir con un sensor, que tampoco es instantáneo, tiene una medición que un termopar, un sensor de temperatura, cuando tú lo metes en agua caliente, instantáneamente no te marca la temperatura. Se demora un tiempo. Un termómetro, cuando tú lo pones, no marca la temperatura instantánea. Se demora un poquito. Esa dinámica es esto. Bien. Entonces, todo eso después va a tener sentido, pero ahora lo estamos viendo matemáticamente. ¿Ok? Fíjate que eso mismo es esto que tenemos aquí. Aquí hay una función de transferencia, aquí hay otra. Aquí hay una función de transferencia y aquí hay otra. Una raya es una función de transferencia 1. Porque yo esto lo puedo sustituir por un cuadrito que vale 1. La entrada la multiplico por 1, me da la salida. Y esto que hay aquí, yo lo puedo convertir en un único bloque que es el producto de estas dos funciones de transferencia. Porque cuando hay dos funciones de transferencia en serie, yo las puedo multiplicar. Una continuación con otra. ¿Ya? Entonces, pero antes de llegar a aquello, vamos a ver lo más sencillo todavía. Un bloque aquí y un bloque acá. Bien. Y lo que estamos haciendo es sacando las ecuaciones. Y ahora vamos, empecé por esta ecuación y esta ecuación. Y ahora voy a sustituir esta en esta y el resultado en esta. Y vamos a llegar a una cosa. Si se la aprenden de memoria, lo pueden utilizar de ahí en adelante. Y si no, ya saben cómo deducirla. ¿Ok? Entonces, si esto lo pongo aquí, el error será X en S menos H en S por Y en S. ¿Verdad? Y ahora el error, pongámoslo aquí. ¿Y qué me queda? Me queda aquí Y en S va a ser igual a G en S por el error, que es X en S menos H en S por Y en S. ¿Verdad? Bien. Bueno, ya esto lo copiaron, ¿o no? Ya se lo dibujo allá después, para poder venir aquí. ¿Ya? Fíjense cómo estoy trabajando algebraicamente
Y eso eran ecuaciones diferenciales. Bueno, esto no, ustedes no sabían de dónde salió, pero eso pudo haber salido de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Y fíjense cómo todo el trabajo que estoy haciendo es algebraico. Entonces, de aquí que me interesa sacar la salida por un lado a partir de la entrada y quedarme con la función de transferencia. Porque eso es lo que va a ser el bloque después. ¿Ok? Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué trabajo algebraico puedo hacer? Multiplicar este por este y este por este. ¿Verdad? Y me quedaría que I en S va a ser igual a G en S que multiplica a X en S menos este por este, G en S por H en S que multiplica a I en S. ¿Ok? Aquí había una factorización con G en S, simplemente multipliqué aquí y acá por G en S. ¿Sí? Ahora, fíjense que aquí tengo I en S negativo, lo puedo pasar para allá sumando. Y puedo incluso factorizar, pero intentemos hacerlo rápido. I en S más G en S por H en S por I en S igual a G en S por X en S. ¿Ok? Si factorizo, me queda que I en S multiplica a 1 más G en S por H en S, que es igual a G en S por X en S. Esto que está multiplicando ahí, lo puedo pasar dividiendo, ¿verdad? Por tanto me quedaría, necesito por acá, I en S igual a G en S sobre 1 más G en S por H en S, que multiplica a X en S. ¿No tiene pinta esto ya de función de transferencia? Fíjense que aquí todo lo que quedó fue la función de transferencia. ¿Qué les decía yo ahorita? Las funciones de transferencia no tienen variables. Todo lo que tienen son los polinomios de la función de transferencia. ¿Ok? Por tanto, finalmente, ¿a qué es lo que hemos llegado? A que I en S entre X en S, la función de transferencia de esas dos cosas es G en S sobre 1 más G en S por H en S. ¿A dónde voy con esto? A que siempre que ustedes se encuentren una realimentación, el bloque resultante, si ustedes quieren convertir eso en una función de transferencia, lo que tienen que hacer es identificar quién es G, que es lo que se llama la trayectoria directa, cómo llego de forma directa desde la entrada hasta la salida. Eso es G. Siempre va a ser G. Tengo que identificar G. Aquí tengo H. Mi trayectoria directa, que es G, es esta. ¿Verdad? Por tanto, ¿quién es G? Esto. 1 entre S. Y lo otro que tengo que identificar es quién es mi trayectoria de lazo. ¿Dónde yo armo un lazo? ¿Verdad? ¿Dónde hay un lazo aquí? Todo esto. ¿Que quién es aquí? G por H. El lazo ahí se llama G, el producto de G por H. ¿Verdad? Es lo que está aquí. Entonces, ¿cuál es la función de transferencia equivalente cuando tengo un sistema como este? Aplicar G sobre 1 más G por H. Y listo. Si yo identifico G, identifico H, yo aplico que la función de transferencia resultante, vamos a llamarle K, en S va a ser igual a G sobre 1 más G por H. Y por tanto, esto lo voy a convertir en un bloque que va a ser entrada F1, función de transferencia K en S y salida H en S. ¿Y quién es K? G sobre 1 más G por H. O sea, esto sobre 1 más esto por esto.
Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a dejarlo de aquí porque si no vamos a... ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, Sí, sí. que, De a poquito digerir. hay que madurar. Hay que digerir. Ya. Mañana hacemos algunos ejercicios ya de esta cosa para que entonces sí empiece a tener sentido. Y lo primero que vamos a hacer es justamente resolver esto. ¿Ya? Y después vamos a ponerle cosas. Me siento orgulloso de mí mismo. Listo. Nos vemos mañana entonces. Me siento orgulloso. Pero esa Más crecido.